Muy buenos días, amada iglesia. Les pido que por favor se pongan en disposición para adorar a nuestro Dios a través de estos cánticos. Vamos a entonar una canción que se llama Lo único que quiero es adorarte, que ese sea el deseo de nuestro corazón, adorar, exaltar a nuestro Dios, siempre con nuestras acciones, con nuestro diario vivir, en todos los entornos en los cuales estemos. Y en este momento lo vamos a hacer a través de estas alabanzas, de estos cánticos. Así que dispóngase en una actitud de reverencia y vamos a entonar esta canción a nuestro Dios, el único que merece nuestra alabanza y nuestra adoración. Le pido que nos acompañe. Padre amado, te damos muchísimas gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, por tu amor y tu misericordia, Dios. Lo único que anhela nuestro corazón es adorarte, es agradarte, Señor. Perdónanos, Padre Celestial. Guíanos, Señor, para vivir conforme a tu voluntad, Padre. Te bendecimos, Señor. A ti toda la alabanza y el honor. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré
que fue una sola vez necesaria, un solo sacrificio, Señor, bastó. Tu sacrificio, Señor Jesús. Y ya la puerta se abrió, el camino se abrió, Señor. Tenemos libertad de presentarnos ante ti. Gracias, Señor. Gracias por ser el mediador entre nosotros y el Padre. Te bendecimos, Señor. No hay palabras que puedan expresar toda la gratitud que hay en nuestro corazón por habernos marcado el camino que nos lleva hacia el Padre. Estamos agradecidos, Señor. Bendito sea tu nombre, bendita sea tu obra de amor. Gracias, Señor, por ese regalo tan precioso. No hay un tesoro más bello que podamos transmitir, que podamos recibir. El tesoro de la salvación, Señor. Yo quiero, Señor, que en esta mañana tú hables a cada corazón de nuestros hermanos, amigos que están aquí conectados a esta transmisión, Señor. Que seas tú tocando nuestro corazón, llevándonos a humillarnos ante ti, Padre Celestial, a reconocerte, a entender, Señor, que sin ti no somos nada, Padre. De que todo lo que tú haces por nosotros, Señor, es para bienestar nuestro, Señor. Gracias, Padre Celestial, por ser esa esperanza para un futuro, Dios. Porque a pesar de que quizás el panorama aquí en nuestra vida a veces se torne gris, Señor, al recordar que somos pasajeros aquí en esta tierra, de que somos peregrinos, de que algún día podremos disfrutar de estar contigo, Padre Celestial, y adorarte cara a cara, Señor. Esa debe ser nuestra esperanza, el gozo de nuestra vida, la motivación para hablar de tu palabra, para llevar el mensaje a nuestra familia, a otras personas, Señor. Habla a nuestro corazón, Señor, y recibe esta alabanza, Dios, con nuestras más sinceras intenciones, Padre, de querer rendir a ti todo el honor y toda la gloria, Señor. Ahora te queremos exaltar, Señor, a través de esta canción que nos recuerda que tú eres el Todopoderoso, de que tú eres el increíble, tú eres aquel que todo lo puede, Señor, que no hay nada imposible para ti. Así que le invito, hermano, a que se goce esta canción, a que nos acompañe con sus palmas, incluso allá desde casa, con su familia, y vamos a entonar: poderoso, increíble eres tú, Señor. Amén. Él es el poderoso. Vamos a entonar esta canción, a decir: Señor, tú eres el único merecedor de nuestra alabanza. Para ti no hay nada imposible, Dios. El increíble, el invencible, ese es nuestro Dios, el que gana todas las batallas. Poderoso, invencible, admirable, grande y fuerte, Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Una vez más, poderoso, invencible, admirable, grande y fuerte, Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble, venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble, venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Aleluya, alabado sea el nombre de nuestro Dios. Él es el increíble. Si usted tiene una petición, algo que le está angustiando, confíe plenamente en que Dios obrará a su tiempo y conforme
solo tú eres increíble, invencible. Mi Dios, 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 solo tú. Gloria a Dios. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Mi Dios, solo tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú. Amén. Espero que si usted se haya gozado con nosotros de esta alabanza, de reconocer y adorar el nombre de nuestro Dios. Amén. Le pido que ahora se disponga, vamos a escuchar las predicaciones. En esta mañana tenemos 2 predicadores invitados, muy conocidos, muy amados por nuestra iglesia. Así que coja su Biblia, dispóngase con su familia para escuchar el mensaje que Dios trae a través de estos 2 hermanos. Bendiciones para todos. Muy buenos días, mis hermanos, el Señor les continúe bendiciendo. Después de haber adorado al Señor, yo quiero invitarlos nuevamente a la palabra del Señor en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 9. Quiero felicitar también a nuestro pastor Rodrigo por esa labor tan maravillosa que hace en la Iglesia de Jesucristo el Rey. Gracias por su apoyo incondicional, gracias por dirigirnos espiritualmente. Que el Señor lo continúe bendiciendo. Bueno, iglesia, vamos a leer segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 9. Yo le voy a pedir el favor a mi hijo Brendan Mauricio que por favor me ayude con la lectura. Amén. Segundo de Samuel 12, versículo 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Amén. Vamos a orar por este tiempo y dejar ese maravilloso culto en las manos del Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana por el poder de tu palabra, Señor. Que tu palabra hoy hable a nuestro espíritu y que sea rema para cada uno de nosotros. Oramos en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Iglesia preciosa, quiero leerlo nuevamente. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 9. Voy a tomar la lectura de la traducción lenguaje actual. Dice de la siguiente manera: ¿por qué te burlaste de mí, que soy tu Dios? ¿Por qué hiciste lo que yo he prohibido? En realidad no fueron los amonitas quienes mataron a Urías. Lo mataste tú y lo hiciste para quedarte con su mujer. Iglesia, aquí en este texto bíblico, en este pasaje bíblico que hemos tomado, encontramos que David infringió la ley. Y vemos 3 puntos o 3 palabras puntuales que el Señor nos da en esta mañana. Primero, se burla del Señor, manda matar a Urías y comete adulterio. Pero ¿qué era lo que le estaba pasando a David? ¿Por qué había llegado a esos extremos? Un hombre conforme al corazón del Señor estaba haciendo algo indebido. Vamos a hacer un pequeño resumen para aquellas personitas que nos acompañan tal vez por primera vez.
Yo quiero hacer un pequeño resumen sobre esta historia. Dice la escritura que David había ganado muchas guerras, le había ganado y había derrotado a los amonitas y a los sirios. Y en un día aconteció que al año siguiente, cuando salían los reyes a la guerra, David decidió quedarse en casa. Y dice que paseando por el balcón, de pronto observó a una mujer y pasó lo que no tenía que pasar. Había una hermosa mujer, dice la escritura, y David mandó a sus siervos por ella, preguntándole quién era. Y es donde quiero que mi hijo Brener Mauricio, por favor, nos lea el versículo 3 y el versículo 4 del capítulo 11, Brener. Dice: envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Aquí los sirvientes fueron muy puntuales. En el versículo 3 dice: mujer de Urías Heteo. Pero David hizo omiso a esto que le estaban diciendo los sirvientes, y mandó a traer a esta mujer. Y dice la escritura en el versículo 4: y la tomó y vino a él, y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. ¿Y qué nos enseña la palabra de Dios en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 15? Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: de esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Todos en la vida vamos a tener un profeta como Natán, que va a direccionarnos porque nos hemos salido del camino del Señor. Y aquí David estaba alimentando un pecado. Dice aquí en Santiago, en la Nueva Traducción Viviente: cuando se deja crecer, da a luz la muerte. David estaba dejando crecer algo que ya venía alimentando de su tiempo atrás. Y esto fue lo que le sucedió a David. Alimentó su pecado y no pudo parar. Quiero que miremos a la luz de la palabra por qué estaba alimentando este pecado. Quiero que miremos aquí en el mismo segundo libro de Samuel, en el capítulo 3, versículo 2. Breiner, por favor. Capítulo 3, versículo 2. Segundo de Samuel, capítulo 3, versículo 2 dice: que tiene como título: hijos de David nacidos en Hebrón. Versículo 2: y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Abnón de Ahinoam, Jezreelita. Su segundo, Kileab de Abigail, la mujer de Nabal, el del Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Gesur. Versículo 4: el cuarto, Adonías, hijo de Agit. El quinto, Cefatías, hijo de Abital. El sexto, Itream, de Egla, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. Entonces, cuando David estaba en Hebrón, tuvo 6 hijos, y cada hijo fue de diferente mujer. Vemos aquí en la escritura cómo David ya estaba alimentando ese pecado. Vamos al capítulo 5, y vamos a leer el versículo 13. Dice la escritura: y tomó David más concubinas. Escuche bien, iglesia. Y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén, después que vino de Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas. Versículo 14. Estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén. Iglesia, más concubinas y más mujeres. No era capaz de parar David. Iglesia preciosa, porque en el momento que David empezó a dejar crecer, a alimentar ese pecado, apartó de él algo muy importante. Había una ley que Dios había previsto. ¿Se acuerdan ustedes cuando estudiamos el primer libro de Samuel, en el capítulo 8, cuando ya Samuel se volvió anciano y el pueblo empezó a pedir rey? Bueno, el Señor se había adelantado a esto. Y en el libro de Deuteronomio, capítulo 17, versículo 14, quiero que me acompañe allí. Deuteronomio, capítulo 17, versículo 14 al 20. Dice instrucciones acerca
de un rey. Dice la Escritura: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habitéis, y digas: pondré un rey sobre mí con todas las naciones que están en mis alrededores. Versículo 15: ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a un hombre extranjero que no sea tu hermano. Versículo 16: pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino. Versículo 17: ni tomará para sí muchas mujeres, dice la Escritura, para que su corazón no se desvíe. Aquí el rey estaba siendo omiso. Por eso en la traducción del lenguaje actual dice: ¿por qué te burlaste de mí, que soy tu Dios? En el pasaje que tomamos como base, en el versículo 9 del capítulo 12 del segundo libro de Samuel. Dice: ¿por qué te burlaste? Estaba siendo omiso a la palabra del Señor, porque había una ley donde David debía permanecer. Ni tomarás para ti muchas mujeres, para que tu corazón no se desvíe. Ni plata ni oro aumentará para sí en abundancia. Versículo 18: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original, dice la Escritura, que está en el cuidado de los sacerdotes levitas. Mire, dice aquí la Escritura que el rey debía tener una copia de las Escrituras, una copia que había salido del original. Y tal vez a David se le había olvidado tener esa relación, tener esa intimidad con la palabra de Dios. Como tal vez muchos nosotros en esta pandemia hemos dejado atrás la lectura de la palabra, y hay que ser muy insistentes en esto. Si queremos realmente ser transformados y renovados, volvamos a la lectura, a leer la palabra del Señor, porque hoy tú y yo también tenemos una copia en nuestras manos para que la leamos en casa, con los nuestros, con nuestros hijos. Dice el versículo 19, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. ¿Y qué pasó ese día? Cuando los reyes debían salir a la guerra, él se quedó en casa paseando, mirando hacia alrededor, y fue cuando se encontró con la tentación. Iglesia, dice en el versículo 19: para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. David no estaba poniendo por obra estos estatutos. Versículo 20: para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. Mire la importancia que el Señor nos quiere dar en esta mañana en su palabra. Dice en la Reina Valera del 60, el profeta Natán le dijo a David: ¿por qué has tenido en poco la palabra del Señor? Reflexionemos acerca de esto. ¿Estamos dando la debida importancia a la palabra del Señor? ¿Ha sido nuestro alimento, nuestro deleite de día y de noche? ¿Hemos meditado, hemos escudriñado la palabra? Iglesia, yo quiero invitarte en esta mañana a que reflexionemos, a que volvamos nuevamente a tomar este libro, esta copia que tenemos del original. ¿Para qué? Para agradar al Señor. Estamos en un tiempo de gracia, donde tú y yo debemos venir delante de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Nunca nos olvidemos de estudiar la palabra del Señor. Dice la Escritura: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. David entendió eso cuando Natán le dijo, dice: tal hombre merece morir. Y el profeta le dijo: ese hombre eres tú. El Señor hoy quiere que revisemos nuestro interior a través
de la lectura de la palabra del Señor. Por eso en el Salmo 51, esta oración tan hermosa, dice el salmista: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Cuántos dicen amén? Yo te invito en esta mañana a que inclines tu rostro y que sea la palabra de Dios cada día en tu corazón, para que no nos desviemos, para que no nos burlemos del Señor, para que no tengamos en poco lo que Él dejó escrito, para que nosotros podamos entrar a esa cena del Cordero de Dios. Bienaventurados los que lavan sus ropas, dice la Escritura. Inclina tu rostro ahí y démosle gracias a Dios por esta porción. Padre, yo te doy gracias en esta mañana por el privilegio que nos da, Señor, de compartir, Señor, este mensaje a cada uno de mis hermanos que hoy está escuchando, Señor. Bienaventurados los que leen, bienaventurados los que escuchan, pero también bienaventurados, Señor, los que obedecen tu palabra. Mira nuestro corazón, Señor, y límpialo, Padre, en esta mañana, y renueva nuestro espíritu, Dios, para que sea agradable delante de ti. Amén y amén. Iglesia, los dejo a continuación con la hermana Milena. Que el Señor los continúe bendiciendo. Hermanos, buenos días, una vez más. Continuando con el estudio del segundo libro de Samuel, en esta mañana vamos a estudiar un personaje y su historia que se encuentra desde el capítulo 13 hasta el capítulo 19. Y vamos a hablar de Absalón. Absalón, el tercer hijo de David. Cuando escuchamos Absalón, quienes conocen la historia, de pronto se les viene a la memoria que hay rebeldía, homicidio, venganza, sublevación, y bueno, y tal vez otras muchas cosas. En esta mañana quise darle un título a esta reflexión, y es sobre la ruptura de las relaciones y por qué ocurren. Absalón dividió una familia, dividió hermanos, dividió hermanas, rompió su relación con su padre, se sublevó ante él, dividió al pueblo de Israel y acabó con la amistad de David y Ahitofel, que era el consejero de David, y aparte de ser consejero también era su amigo. Pero ¿qué es lo que precede a que se rompan las relaciones en una familia o con los amigos o inclusive con la misma sociedad? Vemos aquí en el capítulo 13, de Absalón, del segundo libro de Samuel, que habla sobre una situación que ocurrió, y es el enamoramiento de uno de los hijos de David, Absalón, de su hija Tamar. Absalón y Tamar eran hermanos, hijos de una misma mamá, mientras que Amnón era el hijo mayor, que era hijo de otra mamá. Pero Amnón se enamoró perdidamente de su hermana Tamar, y esto pues obviamente no estaba permitido. Y se inventó un plan con uno de sus primos, Jonadab, porque quería tener a Tamar. Y hicieron que su padre creyera que él estaba enfermo, él se hizo el enfermo, Amnón, y David fue, lo visitó, y Amnón le dijo: papá, es que yo quiero que mandes a Tamar para que me prepare una comida. Y a David no le pareció nada extraño y no se persuadió, o sea, como papá de pronto no se percató de qué podía ocurrir o qué estaba pasando, y él permitió que Tamar fuera y lo visitara. Tamar fue, y mientras ella estaba visitándolo allí, él accedió de ella y abusó de ella. Y obviamente vemos que esto no era permitido en Israel. Tamar le dice: ¿por qué no le pides a mi papá mi mano, que con todo gusto de pronto él te lo va a permitir? Pero él no quería, él solamente estaba obsesionado con ella, estaba enfermo. La Biblia dice que estaba muy, muy enfermo de amor, pero cometió un error y abusó de su hermana, la violó y luego la despreció. Cuando su hermano Absalón se enteró de esto, pues obviamente se puso muy histérico, muy bravo, muy disgustado, furioso, y esperó a ver cuál era la reacción de su padre. Desafortunadamente,
En el segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo 21 dice, y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Pero solamente pasó eso, solo se enojó. Tal vez uno diría, pero carambas, ¿por qué no tomó justicia? ¿Por qué David no actuó de otra manera? Simplemente se enojó y no pasó nada. ¿Qué ocurrió en el corazón de Absalón? Absalón se llenó de motivos, Absalón se llenó de rabia, de odio, pero ¿qué pasa aquí? ¿Por qué mi papá no hizo nada? Y pasaron 2 años, y dice la Biblia, en el versículo 23 del capítulo 13, aconteció pasados 2 años que Absalón tenía esquiladores en Baal-Hazor, que está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Y vino Absalón al rey y dijo, aquí tu siervo tiene ahora esquiladores, yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. Y respondió el rey a Absalón, no, hijo mío, no vamos todos para que no te seamos gravosos. Y aunque porfirió con él, no quiso ir, mas le bendijo. Entonces dijo Absalón, pues si no, te ruego que venga con nosotros Amnón mi hermano. Y el rey le respondió, ¿para qué ha de ir contigo? Pero como Absalón le importunaba, dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. Y Absalón había dado orden a sus criados diciendo, os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, y al decir yo, herida a Amnón, entonces matadle, y no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzaos pues y sed valientes. ¿Qué ocurrió? A raíz de que David no hizo justicia por el abuso de Amnón, Absalón tomó la justicia por sus manos y se vengó de su propio hermano. Estaba vengando la violación de su hermana. La Biblia nos dice que nosotros no debemos tomar venganza por nuestras propias manos, sino que Dios es el que toma la venganza, es de Dios la venganza. Absalón estaba muy herido y a raíz de que con esta situación se aprovechó de que su padre no quiso ir al banquete, entonces dijo, voy a aprovechar y voy a vengarme de Absalón. ¿Qué tal si David hubiera tomado como conciencia y se hubiera persuadido, hubiera tenido ese discernimiento de ver lo que estaba ocurriendo? Tal vez si él hubiera ido, no habría permitido que esto ocurriera, ¿cierto? No había permitido, si él se hubiera persuadido antes, tampoco había permitido que su hijo Amnón hubiera violado a Tamar. A veces los padres cometemos errores, no nos damos cuenta de qué está ocurriendo entre nuestros hijos. A veces no nos damos cuenta de muchas situaciones en las que ellos están, que pueden estar en peligro, o que a veces hay discordias entre ellos y las permitimos. Eso no debe pasar. Debemos estar siempre muy atentos de nuestros hijos, porque es la herencia que Dios nos ha dejado. Por eso dice, herencia de Jehová son los hijos. Y no hay venganza, no debería haber venganza. En Romanos 12:19 dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pasaron los años y Absalón tuvo que huir. Duró 2 años con su abuelo materno, que era el rey de Gesur. Y después de un tiempo, regresó a Jerusalén por la intervención de Joab, el jefe del ejército de David. Regresó porque Joab también hizo un plan para que David se persuadiera, a ver si hacía traer a su hijo. Obviamente David había sufrido por lo que le había pasado a Tamar, por la muerte de Amnón, por la desaparición de su hijo Absalón también. Estaba sufriendo como papá, pero no había hecho nada. Los dejó a todos y no ocurrió nada. Joab tuvo que intervenir para hacer venir de Gesur a Absalón, porque David estaba sufriendo, David estaba en su corazón muy triste porque no había podido verlo. Así hubiera pasado lo que hubiera pasado. Y después de que Joab intervino, habló con David y lo hizo venir de nuevo. Cuando ya llegó a Jerusalén, a Absalón, David le dijo, no, que venga. Vamos a leerlo en 2 de Samuel 14:24. Dice, mas el rey dijo,
váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. Y el versículo 28 dice, y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén y no vio el rostro del rey. 2 años estuvo Absalón esperando que su papá tal vez lo invitara al palacio. Y nunca fue. Ni Absalón no tuvo en su corazón ese deseo de ir a buscar a su padre y de pronto decirle, papá, perdóneme por todo lo que ha ocurrido. Ni el rey tampoco quiso llamarlo. Entonces, a veces nosotros como padres como que somos así. Hay padres que los hijos se van y no se les ocurre de pronto, mi hijo está sufriendo, mi hijo, sino todos esperamos que sea a nosotros a quien nos pidan perdón, ¿cierto? Todos esperamos, yo voy a esperar. Y no debe ser así. Siempre tenemos que ceder, siempre tenemos que tener un corazón humilde, pedirle a Dios que nos ayude porque hay que perdonar, hay que ser sumisos, hay que agacharnos, porque eso es lo que Dios espera. Cuando nosotros miramos a la cruz, vemos a un Dios perdonador que entregó a su Hijo para salvarnos. Y eso es lo que debemos hacer, es mirar a la cruz, es saber que tenemos que pedir perdón y no estar con un corazón orgulloso. Y esto fue lo que ocurrió. Ninguno de los dos pidió perdón y Absalón, estaba muy herido con su padre. Para que se crearan todas las rupturas, empezó una injusticia. Su padre permitió que él hiciera muchas cosas, que cometiera el asesinato de Amnón, y ahora también no lo buscó y estaba más lleno de odio Absalón. Después de ocurrido esto, Absalón mandó llamar a Joab y a decirle, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque es que yo tengo aquí 3 años y mi papá no me busca. Y esto llegó a oídos de David y pudieron volver a reencontrarse. Pero Absalón ya estaba en su corazón muy maltratado, estaba muy herido y ya tenía un plan, no solamente para obtener el reino de Jerusalén, sino para quitarle el trono a su papá. Y pasado un tiempo, la Biblia nos nombra que en 2 de Samuel capítulo 15, versículo 1, dice, aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía el rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Ahora, ¿qué hizo Absalón? Empezó a ganarse ahora el pueblo de Israel, empezó ahora a dividir. Ya había dividido la relación entre la familia, ahora voy a dividir al pueblo, me voy a ganar el pueblo. Y eso fue lo que hizo, hasta que creó un ejército y llegó a nombrarse rey. Y David tuvo que escapar y formarse después una batalla entre la gente de Israel que se fue con Absalón y la gente que se fue con David. Pero sabemos que Dios hace todas las cosas perfectas. Y Absalón, en medio de esta batalla y después de que ocurrieron muchas cosas, dice la Biblia que mientras estaban en aquella discusión, en aquella batalla, Absalón iba en un asno, en un mulo, y se enredó, y mientras iba pasando se enredó su cabello. Él era muy simpático y tenía un cabello muy bonito. Y cuando iban pasando por una encina, se enredó y quedó colgando de allí de la encina. Cuando lo vieron los del ejército de David, Joab fue y con una lanza y con sus otros soldados fueron y lo mataron, lo acabaron de matar. ¿Qué pudo sentir David? Esto no era ganar la batalla, era perder uno de sus hijos, otro hijo más. Vemos que a veces los errores nuestros, o siempre los errores que nosotros cometemos, que no son enmendados, siempre van a terminar en cosas que no van a ser muy agradables para nuestra vida. Dios no quiere esto, a veces nosotros nos sublevamos contra Dios, pensamos que no hacerle caso a Dios es lo mejor, a veces es al contrario. Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él y Él se acerca a nosotros, pero nosotros no nos acercamos a Él, ignoramos. Nosotros los padres cometemos errores
no educamos a nuestros hijos, les permitimos muchas cosas que no debemos permitirles. A veces ellos nos dicen que somos sobreprotectores, pero sabemos que estamos en la obligación como padres de dirigirlos, estamos en la obligación como padres de orientarlos, porque eso es lo que Dios nos manda. Ya después del resto, Dios se encarga, el futuro está en las manos de Dios, pero en nosotros está también dirigirlos. Es por eso que en esta mañana yo los invito a que con sus familias, con las personas que tengan a su lado, si hay rencores, si hay rencillas, es momento de perdonar. ¿Por qué terminar mal? ¿Por qué terminar como le pasó a Absalón, si solamente era pedir perdón y olvidar todo lo que había sucedido? ¿Por qué no decirle al papá, papá perdóneme? ¿Por qué no decirle, hijo, yo también me equivoqué? ¿Por qué no hacerlo? Sí, es un momento muy, muy especial cuando nos pedimos perdón. Es mejor hacerlo siempre. Siempre que usted cometa un error con su amigo, con su hermano, con su esposo, hay que perdonarnos. No hay otra opción, es lo mejor que nos puede pasar y eso fue lo que Dios nos mandó. Por eso en esta mañana les invito que ahí en sus casas se reúna con su familia y si tiene algún problema, si ha tenido alguna dificultad, se la entreguemos a Dios en esta mañana. Dios es el que sana los corazones, Dios es el que cura las heridas, Dios es el que se encarga de todo. Nosotros en nuestras manos no tenemos nada. La venganza no es buena, ni con los amigos, ni con las personas que de pronto hayamos tenido alguna discusión. ¿Para qué? No se gana nada. Ya vimos que siempre se termina perdiendo. Entonces, es mejor recurrir al Señor y Él es el que va a encargarse de sanar todas las heridas. Oremos en esta mañana. Padre Celestial, te damos gracias, Dios mío, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel y porque solamente, Señor, tú sabes lo que nos conviene a nosotros. Hoy te presentamos, Señor, nuestras familias, te presentamos, Señor, nuestros hogares, los esposos, los hermanos, padres e hijos, Señor, los amigos. Señor, nuestra sociedad entera te la presentamos delante de ti. Padre, y te pedimos en el nombre de Jesús que obres en cada vida y en cada corazón. Que seas tú, Dios mío, sanando las heridas, sanando todo aquello, Señor, que se ha formado en los corazones y que ha roto relaciones, que ha dañado, Señor, hogares, que ha dañado familias, que ha destruido, Señor, toda nuestra sociedad. Señor, hoy día vemos que la justicia la están tomando las personas por su propia mano, Señor. Pero tú dices, mía es la venganza, yo pagaré. Por eso, Señor, estamos confiados en ti, estamos esperanzados en tu palabra y nos entregamos delante de ti y te pedimos, Dios mío, que bendigas nuestras familias, que bendigas nuestras casas, que bendigas nuestros hogares, que reines siempre, Dios mío, en cada uno de nuestros corazones y nuestras familias, Señor. Oramos, Padre, y te damos gracias por todo lo bueno, Dios Padre, que tú eres para nosotros. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga. Feliz semana. Qué bonita palabra la que el Señor nos ha compartido en esta ocasión. Muchas gracias, Mauricio, muchas gracias, Milena. Qué bendición que tengamos gente que expone la palabra. A mí me gusta eso y me gusta que vayan surgiendo y más personas que compartan con fidelidad la palabra del Señor. Muchas gracias. Bien, hermanos, quiero comentarles que octubre, se acerca octubre y que octubre es el mes de la Biblia. El mes de la Biblia, ya después les explicaremos por qué, pero quiero comentarles que hay unas oportunidades por el mes de la Biblia y quiero comentarles que a raíz de esta celebración a nivel mundial en el mundo cristiano, el mes de la Biblia, la Liga Bíblica ha sacado unas promociones muy importantes y quiero compartírselas por si usted tiene un niño, un joven, un adulto que quiere compartirle la palabra. Hay un programa que se llama La Biblia en mi barrio, la Biblia en mi conjunto, la Biblia en mi comunidad. Y la idea es que podamos compartir la palabra del Señor, regalarle estos materiales que salen muy económicos. Por ejemplo, para los niños, hay 3 libros de estudio bíblico para colorear, con sopas de letras, todo adecuado para estudiar la Biblia los niños. Y también esta Biblia que es una Biblia, todas las Biblias que vamos a hablar hoy es palabra de Dios para todo. Y
viene ilustrada, varias ilustraciones muy adecuadas para los niños, es muy bonita. Y esto solo vale 5,000 pesos todo el paquete, 5,000 pesos. Entonces es una promoción muy importante. Eso es para los niños. Para los jóvenes vienen 2 libros de estudio bíblico, Escoge la vida, y vienen unas lecciones del Evangelio de Juan, para estudiar el Evangelio de Juan con preguntas, en fin. Y la Biblia, Palabra de Dios para Todos, una Biblia flexible, muy bonita. Y la versión es, todas las versiones, como dije, la Palabra de Dios para Todos, que es muy sencilla, es para la gente nueva. Esto también vale 5,000 pesos. Perdón, esto vale 4,000 pesos, este paquete. Y también hay para los adultos la misma Biblia, pero también 3 libros de lecciones para estudiar el Evangelio de Juan y algunos temas bíblicos. La idea es evangelizar a la persona, compartir a la persona. Entonces, tener en cuenta esta gran promoción. La idea es que usted, en el conjunto donde usted vive, en el barrio, en la cuadra, usted mire qué personas son sensibles a la voz del Señor y dígale: mire, ¿a usted le gustaría en octubre recibir una Biblia para estudiar? ¿Le gustaría estudiar la Biblia? Y si dice que sí, usted dice: bueno, le voy a sembrar la Biblia, nos hace el pedido y nosotros le haremos llegar ese material. Esos precios son, si usted los recoge aquí en el barrio Mutis, aquí en la iglesia, en el templo. Pero si ya toca llevárselo, pues ya miraremos la forma, ¿cierto? Para que no incremente los gastos. Y también hay otra, dentro de la promoción hay una Biblia que es para las personas que están presos de la libertad. Sea hombre, sea mujer, una Biblia excelente, es la misma Palabra de Dios para Todos, pero tiene 52 estudios que les ayudan a los presos a enfrentar esa situación, cómo vencer el rencor, cómo vencer las heridas, cómo enfrentar las adversidades de la cárcel. Estudios bíblicos, 52 estudios bíblicos muy, muy buenos, que también está disponible. Si usted dirá: bueno, en mi barrio no, en mi familia no hay gente, pero usted quiere bendecir a alguien, con esos 5,000 pesitos usted puede bendecir a alguien de la cárcel. Yo me encargo de hacerlo llegar, mandar los paquetes y hacérselo llegar a los presos, que van a agradecer mucho, porque allá también se necesita la palabra de Dios. Entonces, hermanos, ahí queda la oportunidad. Usted me llama y me dice: yo necesito tantos paquetes, yo necesito tanto, y con mucho gusto. Esto por el mes de octubre. La idea es que evangelicemos, que compartamos la Biblia. Los estudios bíblicos es un acercamiento para enseñarle a estudiar la Biblia que le vamos a entregar. Entonces, esa es la oportunidad. Bien, quiero también comentarles que en esta semana tuvimos varios cumpleañeros. Quiero felicitar a la hermana Elena Prada, que cumplió el 17. Hermana Elena, Dios la bendiga, Dios la guarde, le dé mucha salud y pueda disfrutar de las grandes bendiciones que Dios tiene. También a mi suegra, mi querida suegra Luzmila Mejía, que cumplió el 22, suegrita, que Dios la siga bendiciendo. Gracias por esa mujer que cuidó, que levantó y que para mí es una gran bendición. Muchas gracias, que Dios la bendiga. Quiero felicitar también a Viviana Salamanca. Viviana cumplió el 25 de este mes, 25 de septiembre, y queremos felicitar a Viviana, que Dios la guarde, que Dios la bendiga. También por ahí encontré que Samuel Riátiga, ¿ustedes se acuerdan de la familia Riátiga? Claro que sí, los recordamos con mucho cariño y queremos felicitar a Samuelote, porque ya ha crecido mucho. Samuel, Dios lo bendiga, Dios lo guarde, y a la familia un saludo especial, que Dios les guarde. Bien, quiero recordarles a los equipos de trabajo ministerial que hoy a las 5 tendremos la reunión, 5 de la tarde, necesitamos, de cara a la reapertura de los templos, queremos capacitar, orientar socializar algunas legislaciones, decretos que el gobierno ha dado para esto, y queremos ir preparándonos poco a poco. No tenemos afán, pero sí vamos a prepararnos. También, hermanos, decirles que el próximo domingo es el primer día de octubre, entonces celebraremos la Cena del Señor. Prepare su juguito, su pancito, y tengamos esta celebración tan especial próximo domingo.
Recordarles a los estudiantes de la escuela bíblica que el jueves tendremos la clase. Escúcheme, si alguien no arrancó con la escuela bíblica, con el viaje por el Antiguo Testamento, todavía hay oportunidad. Me pide, yo le mando el video de la primera clase que hemos tenido, hace la tarea y el jueves se integra a este estudio. Entonces, estos son los anuncios, hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Sigamos orando para que el Señor se glorifique. El Señor nos va a levantar en victoria en esta situación. Dios les bendiga, Dios les guarde. Una feliz semana.